Semana, Pedro Grados Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Buenos días, Pedro, bienvenido nuevamente. Miramos Bueno, farmacias y boticas. sí, buenos días, ¿qué tal? Vamos a comentar sobre esta norma que sanciona hasta con más de 8.000 soles a farmacias y boticas si es que no publican y no informan sobre precios y stock. Yo creo que es una norma que tiene buenas intenciones, pero a donde hay que ir es al análisis de la transparencia y de la competencia del mercado farmacéutico en general. En la medida que incrementemos transparencia, y para eso hay formas electrónicas de hacerlo, va a generarse más competencia. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, uno podría tener acceso en Internet a precio, cantidad de stock y en qué farmacia más cercana se vende el producto para de esa manera evitar el acaparamiento, ¿no? Ahora, esto efectivamente además existe ya la lista de precios de varios medicamentos y, en fin, no lo justifico, pero puede estar más regido también por el problema de oferta y demanda. Un medicamento que pronto todo el mundo quiere va a subir de precio, eso es natural. Sin embargo, sí resulta todavía ya preocupante, Pedro. Ayer ha salido un reportaje fuertísimo de IDL Reporteros hablando sobre los precios de los medicamentos en las clínicas privadas, que eso ya no tiene ninguna justificación porque tiene visos de concertación. Se habla del cartel de las clínicas privadas, y ahí no hay forma ni de comparar, ni de saber. A ti te meten a la clínica para hacerte una operación y tú no sabes cuántas ampollas de Panadol te van a poner, que en lugar de costar 20 soles cuestan 200 en la clínica. Ahí hay un trabajo que hacer. Sí, indudablemente se requiere otra vez mecanismo de transparencia y castigo cuando sea necesario dar ese castigo. Ahora, en porcentaje las clínicas significan el 5% de la venta de medicamentos sin incluir a MINSA. Para hacernos una idea, 85% de las ventas es en farmacias. Ese es otro tema, también hay que generar competencia y transparencia, sobre todo... Pero Pedro, no estamos hablando de la venta de medicamentos en farmacia, estamos hablando de la cantidad de medicamentos que te ponen cuando estás internado. Pensemos en una persona que entra a una clínica para ser atendido por su SOAT. Ese SOAT se va a agotar el doble de rápido si el Panadol cuesta 4 o 5 veces más de lo que costaría en un hospital. Totalmente de acuerdo, pero ahí lo que hay que buscar es transparencia y además equilibrio de poderes. ¿A qué me refiero? ¿De dónde sale ese financiamiento? Si la compañía de seguro está asociada a la institución de salud, ahí se requiere un mayor control y mayor transparencia. Pero mi pregunta es, ¿yo qué hago con la transparencia cuando o sea, que sea el 5% de la venta de medicamentos no quiere decir que hay un montón de gente que esté afectada por una práctica que claramente es ilícita? Yo entro a la clínica porque el doctor me tiene que operar, porque llegué ahí de emergencia. No hay forma, no estamos comprando lechugas, estamos llegando en una situación a veces de vida o muerte. ¿Y por qué me van a cobrar 20 veces, Pedro, el precio de un medicamento? O sea, ¿cuál es la lógica de mercado con un consumidor cautivo, además? Porque tampoco es que me pueda ir yo a la farmacia jalando mi vía y en mi batita a comprarme el Panadol que la clínica me va a cobrar el cuádruple. Precisamente no hay mercado, y a eso me refiero. Es absurdo, más allá de un problema ético, es absurdo cobrar esos niveles. Así es. Y es una estafa, al final es una estafa. Por eso se requiere control y transparencia. Probablemente no puede hacer en el momento, porque hay urgencias, pero sí ex post. Ahí es donde se requiere control. A eso se le denomina fallas de mercado, ¿no? Y además se ha castigado a las farmacias, al papel higiénico, por concertación de precios. Claramente las clínicas están actuando todas en conjunto para hacer lo que están haciendo, ¿no? Ahí donde existe esos mecanismos, ojo, esa es sanción penal, ¿ah? Así es, y fuertísima, ¿no? Concertación de precios y las personas van a la cárcel por eso. No solamente es un tema de Indecopi, porque hay una estafa al consumidor. Eso no es mercado, eso es todo lo contrario al mercado, eso es abuso de mercado. Por lo tanto, más aún, si queremos mantener este modelo económico de mercado, tenemos que precisamente castigar esos abusos de mercado para que el mercado funcione, la competencia funcione. Cuando me refería a transparencia, me refería precisamente a que, por lo menos ex post, mira lo que ocurre. Este informe claramente muestra que ahí hay temas que corregir. Así es. Y además es un tema que ya viene ocurriendo. ¿Hace cuánto tiempo reclamamos, Ricardo? Años. Lo que pasa es que con la pandemia se ha hecho más evidente, pero es un tema que se arrastra. Claro, es una distorsión que empezó hace ya varios años y nos han explicado cómo es que luego esta situación de siendo los dueños de las clínicas, los mismos de las aseguradoras, de las EPS, incluso de laboratorios,
todo esto se volvió pues un tema que deja siempre mal parado y en desventaja a los pacientes, a los usuarios. Y el Estado ¿no? tiene que tener dientes para que el mercado funcione, para que no se le distorsione, ¿no? A veces la gente cree Claro, que... pero esta distorsión tiene que acabar, pues, ¿no? Tiene que acabar, porque eso no es economía y libre mercado. Eso es justamente lo contrario. Muchísimas gracias, Pedro. Importante tocar este tema y esperar que haya las acciones correctivas necesarias, porque no se puede tratar así con la salud de las personas. Pedro Grados con nosotros para el comentario económico. Le agradecemos. Hasta mañana, Pedro. 7:31.